Ahora sí, le damos la bienvenida al Padre Isidoro. Como ya estuvimos rezando un misterio del Rosario, vamos a pasar a presentar primero al Padre para luego pasar con él. Bienvenido, Padre. Aquí pasamos con Denise para que le haga la presentación. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Padre. Padre. Bienvenido. Aquí Muchas Bienvenido. gracias. a pasar con él. Ok. Padre Isidoro Rodríguez Arroyo es de la Arquidiócesis de Hermosillo, Sonora, sacerdote desde el 17 de marzo de 2016. Él es originario de Altar, Sonora. Actualmente estudia la licenciatura en Teología y Cultura Guadalupana en la Universidad Pontificia de México, en la Basílica de Guadalupe. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias. Qué gusto que me hayan invitado. Disculpen la demora. Han de saber que hoy fue el último examen, entonces tuvimos ahí unos ajustes, los compañeros, y me agarró en el centro el horario con mucha gente, ya se imaginarán. Pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Qué bueno, bendito. Vamos a compartir un tema muy importante. ¿Sí se escucha bien? Sí, Padre, sí se escucha bien. Muy bien, entonces para compartir es en share screen, ¿verdad? Sí. Ok, ustedes Y me usted dicen. ya está como coanfitrión, así es que puede compartir pantalla. Ajá. Me dicen si se ve la diapositiva. Sí, sí se ve. Ok, vamos a comenzar. ¿Ahí ya se ve la pantalla completa? Ya se ve la pantalla bien. Perfecto. Muy bien, pues ya iniciaron la oración, ya pues nos presentamos. Es un gusto poderlos acompañar, de verdad, y gracias por la invitación. Los saludo a todos, al apostolado en línea para la sanación de las familias y sus linajes, ¿verdad? ¿Así se llama? Sí, Padre. Ajá. Es un gusto y los felicito por este apostolado, por este servicio que realizan con amor a Dios, por supuesto, y a nuestra iglesia. Hoy vamos a compartir, es un tema de suma importancia, por el tema que estamos viviendo. Santa María de Guadalupe, yo le llamaría también el acontecimiento guadalupano. Nos estamos preparando ya para el 2031, donde celebraremos los 500 años del acontecimiento guadalupano. Y los obispos hace algunos años, no hace mucho, se reunieron y crearon y nos ofrecieron a toda la iglesia, o sea, junto con ellos, el proyecto global de pastoral, que es una preparación para todos nosotros los cristianos rumbo a los 500 años del acontecimiento guadalupano y también rumbo a los 2000 años, ¿sí?, de la redención. Fíjense, son dos acontecimientos clave. El primero quizá es más mexicano o quizá también latinoamericano, y el otro es de origen universal. O sea, todos fuimos salvados y somos salvados por nuestro Señor Jesucristo. Y los 500 años del acontecimiento guadalupano, pues, marca un nuevo rumbo en la historia de nuestro México, gracias a la intervención de Dios por medio de la Santísima Virgen de Guadalupe. Por eso es importante saber lo que es el acontecimiento guadalupano. Quizá muchos nos quedamos con lo poco que nos ofrece el canto de la guadalupana, que desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana bajo el Tepeyac, que Juan Dieguito iba pasando por el cerro, que le pidió un templo que fuera con el obispo, y nos quedamos con lo básico. Pero ahorita la verdad, que un servidor está estudiando, pues yo me maravillo muchísimo de cada vez que escarbo o escarbamos, mis compañeros y yo, tanta cosa del acontecimiento guadalupano, pues fascina, fascina, porque lejos de quedarnos con la tierna imagen o romántica imagen de la Virgencita en el cerrito y Juan Dieguito a los pies, esto dice mucho más. No es que la Virgen únicamente haya querido un templo y punto, como si fuera un simple capricho. No, el acontecimiento guadalupano va mucho más allá. ¿Por qué María pide un templo? ¿Para qué lo pide? ¿Qué incidencia tiene en nuestra vida? ¿Qué repercusión? Por eso hoy lo que les quiero compartir, a grosso modo, en este tema del acontecimiento guadalupano, un poco de estos puntos.
Todo tiene una enseñanza, todo tiene una pedagogía. No nos podemos quedar únicamente con la información, sino con la formación. Y la formación nos lleva a la aplicación en nuestra vida diaria. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces. Antes de empezar exactamente con el acontecimiento guadalupano, es importante saber lo anterior. O sea, es importante, o sea, todos para podernos entender, necesitamos comprender y saber nuestra historia, o más bien saberla para comprenderla y aceptarla incluso. Entonces, para poder entender el acontecimiento guadalupano, es importante saber el contexto, o sea, el anterior y en el momento, y bueno, ya nosotros pues sabemos un poco lo posterior. Para esto es importante y los quiero situar en la Gran Tenochtitlán. Si han venido aquí a México o han visto en la televisión, cuando uno anda en el Zócalo, nos damos cuenta que ahí era exactamente la Gran Tenochtitlán, que era sumamente grandísima, maravillosa. Y México Tenochtitlán fue fundado en 1325 por los antepasados de los mexicas en medio de un lago. Quizá esta historia nos suene conocida o la referimos a un símbolo que tenemos en nuestra bandera y en las monedas mexicanas, que según dicen los mexicas, su tierra iba a ser fundada donde encontraran en un lago a una águila parada en un nopal devorando una serpiente, lo que hoy para nosotros forma parte importante del escudo nacional de México. Entonces, allí fue en el lugar donde se fundó, según el mito, dice que allí, en esa zona de lo que hoy le llamamos el Zócalo, la Catedral, el Palacio del Gobierno Federal, etcétera, allí justamente se fundó la Gran Tenochtitlán. Y como podemos, esta imagen más o menos nos refiere, son aproximaciones de lo que algunos cronistas o algunos escritores de aquel tiempo, españoles, que cuando llegaron, dice la historia que se maravillaron al ver esa gran ciudad tan bien organizada y sobre todo bien estructurada. Y lo más impresionante es que lo hayan formado en medio de un lago, en medio de un lago. La arquitectura, la ingeniería, sobre todo la inteligencia de estos hombres es sumamente importante. Por eso es importante situarnos en la Gran Tenochtitlán. Bien. Otro punto importante es el tema de los sacrificios humanos. Hoy en día es muy discutido. Algunos dicen que no existieron, otros dicen que sí existieron, otros quizá dicen no, esto no existió, o sea, simplemente lo están viendo desde una perspectiva española, pero lo cierto de todo es que los hallazgos delatan que sí hubo sacrificios y eran tremendamente. Pero aquí es importante, lejos de juzgar en sí el acto, porque uno puede decir es homicidio, ¿sí? O sea, están matando a personas y eso es pecado, es matar. Pero hay que entender un poquito la visión que tenían el pueblo, los mexicas o aztecas. Fíjense el significado de los sacrificios. Dice, para evitar la muerte del sol, realizaban constantes sacrificios humanos, ofreciendo la sangre a los dioses porque creían que ella les proporcionaba la energía vital. Esa era una de las visiones que ellos tenían. Es decir, un poquito más para empezar ahí, el mito de ellos era, o la creencia era de que sus dioses primero fueron los primeros en dar la vida por ellos. Entonces, los sacrificios que ellos ofrecían era como una corresponsabilidad o una respuesta, ¿sí? A ellos en señal de agradecimiento. O sea, nuestros dioses dieron la vida, nosotros debemos ofrecer sacrificio como un agradecimiento para ellos. Regularmente, los sacrificios eran de personas que eran capturadas en la guerra, enemigos que eran capturados y pues en otras ocasiones eran de su mismo pueblo. Pero incluso, obviamente, venía como una, quizá le pudiéramos llamar catequesis, que le daban a ellos, de decir, vas a ofrecerle la vida a nuestro Dios, a Huitzilopochtli, o sea, imagínate, o sea, yo creo que una concientización para que no pareciera únicamente un homicidio. Bien, o sea, lejos de juzgar que hacían mal, lo que ustedes quieran, también es importante ver el otro lado, lo que para ellos significaban.
aunque obviamente no dejaba de ser cruel ver una imagen de un hombre sobre un altar, que era apuñalado, y le sacaban el corazón. Era la mayor ofrenda para los dioses. Entonces, sí es cruel. De hecho, los españoles cuando llegaron se horrorizaron. Los frailes cuando venían también se horrorizaron cuando vieron esos actos desagradables. Pero bueno, ya les di un poco el significado de los sacrificios humanos para ellos. Aquí podemos ver cómo era la Gran Tenochtitlán, estas imágenes, estas pinturas, bueno, vemos que era vemos que es algo majestuoso, como cuando uno va a Roma, a la Basílica de San Pedro, por esos lugares, o aquí en la Basílica de Guadalupe, al ver lo imponente de las construcciones, la estructura, todos los lugares, las jerarquías también que había en medio de todo eso, pues sí, sí llega a ser impresionante. Me gusta mucho porque ahí en el Zócalo, cuando uno va en el metro, ya llega a la estación del Zócalo, justamente hay una maqueta impresionante, maravillosa de cómo estaba la Gran Tenochtitlán en una parte y luego después cómo está hoy. Entonces, permite mucho imaginarse cómo era. Y pues qué decir también del Templo Mayor, que está entre Catedral y Palacio de Gobierno, pues todos los hallazgos dicen muchísimas cosas. Bien. Otro acontecimiento que marcó la historia de México es la conquista de Tenochtitlán. Hoy en día unos le dicen la resistencia, otros le dicen la conquista. Como haya sido el título, lo importante es que fue algo doloroso. Nos podemos imaginar a través de estas imágenes y también la descripción en la historia, fue algo triste, fue algo doloroso también. ¿Por qué? Porque generó violencia, porque implicó violencia. O sea, para los aztecas, eh, ellos esperaban con ansias a Quetzalcóatl, que era el dios blanco. Ellos creían que Quetzalcóatl volvería. Y entonces, cuando llegan los conquistadores y se dan cuenta que son hombres blancos, barbados, ellos creyeron que era Quetzalcóatl con todo su corte. Y nos dice la historia que ellos los recibieron con mucha devoción, con mucha elegancia. De hecho, les ofrecieron las mejores cosas. Y ellos estaban impresionados, los españoles, del recibimiento y también de todo lo que le mostraban. Sin embargo, pues tramaban algo mucho más fuerte, apropiarse de algo que no era suyo. Esto siempre ha sido el plan de los conquistadores. Y fue así como comienza la violencia en 1521 y Tenochtitlán cae y pues imagínense, si nos ponemos desde la postura de los mexicas, pues algo doloroso, muy fuerte, terrible, incluso yo diría algo traumático. Tan solo imaginémonos que en la actualidad vinieran otra nación a conquistarnos con violencia, a derrocar nuestras creencias, nuestra estructura, pues obviamente ya podemos entender que nos sentimos violentados y que también nos sentimos atacados y sobre todo estamos en ese trauma también. Es importante situarnos en la psicología de ellos, de los mexicas. Incluso cuando ellos comenzaron a ver los primeros actos de violencia de parte de los españoles, definitivamente descubrieron que no era Dios, que no eran Quetzalcóatl a quien esperaban, sino que eran hombres blancos violentos. Bien. Otro punto importante es que después llega la evangelización. Los franciscanos fueron la primera orden que llega, después llegaron los dominicos, posteriormente, luego los agustinos y otras órdenes poco a poco, pero los pioneros fueron los franciscanos que llegaron poquito después, junto con los españoles, a evangelizar, ¿sí? Y hay testimonios donde dicen que los indios reciben el sacramento de la Eucaristía con mucha efusión, con muchas lágrimas, aprecian a los religiosos, como que a lo mejor ellos lograron distinguir de aquellos hombres violentos con estos hombres que les hablan de un Dios y la mayoría de ellos pues generó confianza a tal grado de que se ganaron el cariño de los indígenas. Los obedecen a los frailes y reciben buenos ejemplos de ellos, ¿verdad? Incluso hay testimonios que dicen ellos que con respecto a la doctrina hay progreso en ellos
y muestran afecto en las cosas de la fe católica. Y aquí está un dato curioso, incluso dicen, las aprenden mejor que los hijos de los españoles. Los hijos de los españoles que venían o que habían nacido aquí, para ellos fue impresionante ver que ellos con más devoción, con más gusto, los indígenas, recibían la fe. Quizá los otros ya estaban demasiado habituados. Otro punto importante es el cerro del Tepeyac o Tepeyacac. Aquí les pongo una imagen y les voy a decir el por qué está esta imagen, este rostro que si logran apreciar. Tepeyac viene del chica, o sea, del náhuatl Tepetl, que significa monte, y Yacatl, nariz. En pocas palabras podemos decir cerro nariz. Por eso es importante saber el significado o la raíz de todos los nombres de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Todos tienen un significado. En este caso, pues, Tepeyac, este cerro, significa el cerro nariz. ¿Qué significaba el Tepeyac? Era un montecillo que por el norte de la Ciudad de México penetraba a plomo sobre el lago, constituyendo un perfecto balcón panorámico sobre la Ciudad de México Tenochtitlán, con la que unía un dique calzada. Cuando uno viene aquí a la Basílica y sube al Tepeyac, pues puede comprobar que esta descripción es tan cierta. Uno sube y comienza a ver una gran panorámica de la ciudad, llena de smog en gran parte, pero se ve la panorámica maravillosa y podemos ver cómo la calzada, esta vez la calzada de Guadalupe y luego la calzada de los Misterios, conectan perfectamente hacia lo que es el centro de la Ciudad de México. Entonces el Tepeyac era un cerro muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a una versión, dicen que en este cerro era un sitio ideal para el templo que los indios habían levantado a la diosa madre llamada Tonantzin. Tonantzin era una muestra de cariño que significa nuestra madrecita. Así como en la mayoría de las civilizaciones, como los romanos, como los griegos, los egipcios, también en México existían deidades femeninas, no solamente hombres, Afrodita, Isis, otras, Minerva, son diosas que también obviamente es el lado femenino de la divinidad. Pues también aquí dentro de ellos tenían algunas deidades femeninas a las cuales en conjunto se dice que les llamaban Tonantzin, que significa nuestra madrecita. Grábense un poco que el término, las últimas 4 letras T, Z y N significa hito, o sea, es un diminutivo de cariño. Ahorita vamos a ver cómo la Virgen llama a Juan Diego desde el cerro Juanzin, Juan Diegotzin, Juanito, Juan Dieguito. Muy bien. ¿Qué pasó en este cerro? Había esta diosa, más o menos representada como esta que está ahí, la Coatlicue, otros dicen que es Iguacóatl, u otras figuras femeninas. Una versión es esta, Coatlicue. Y luego después cuando llegan los españoles, como lo hicieron en algunas partes de aquí, derrumbaron, destrozaron y con algunos materiales de allí levantaban sus templos. En el caso del Tepeyac se dice que derrumbaron, pero no construyeron nada. O sea, quedó totalmente abandonado. O sea, quedó en ruinas, no les pareció quizá importante. Hay que grabarnos bien porque es importante el cerro del Tepeyac y la deidad femenina de ellos. Dentro de ellos estaba la Coatlicue. ¿Quién era la Coatlicue? Era la mujer que tiene la falda de serpientes. Esta imagen se encuentra en lo que es el Museo Nacional de Antropología e Historia y fue encontrada en el siglo XVIII. Si estamos frente al Palacio de Gobierno Nacional, hacia la derecha, en contraesquina, según dice la historia, ahí se encontró, ahí hubo el hallazgo de la Coatlicue, y esta era la deidad femenina que era la madre de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli obviamente era un dios, uno de los más poderosos del Imperio Mexica, y obviamente es el dios de la guerra. Entonces de ahí que a él le tenían que ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque él era como un dios celoso que reclama. A la par, la madre de Huitzilopochtli, que era la Coatlicue, que le decían de cariño Tonantzin, era venerada también, ¿sí?
Entonces, ahí viene un poquito la representación. Es una mujer usando una falda de serpientes, tiene los pechos caídos porque simboliza fertilidad y un collar de manos y corazones humanos que fueron arrancados de las víctimas de sus sacrificios. El esposo de Coatlicue es Mixcoatl, o sea, el papá de Huitzilopochtli. Esta diosa era pues, agresiva, era una diosa a la cual le tenían que ofrecer sacrificios y reclamaba sacrificios. Bien. Otro dato curioso, era cuando empezó el culto a Nuestra Señora de Guadalupe, una vez que se muestra la imagen ante la presencia de Zumárraga y que la gente comienza a conocer, muchos quizá nos quedamos con la idea de creer que, sí, todo cambió en ese momento, la iglesia aceptó rápidamente el culto guadalupano, y todo cambió. No, la verdad es que no fue así. Muchos dudaron, muchos no aceptaron rápidamente a Nuestra Señora de Guadalupe y hemos de decir que muchos de los franciscanos no lo aceptaron. Entre ellos está el testimonio de un fraile que se llamaba Fray Bernardino de Sahagún, de la cual cuando se enteró del acontecimiento, hizo una descripción en un libro que ahorita les voy a decir, en la historia, aquí les digo, en la historia general de las cosas de la Nueva España de 1576, él habla sobre esto acontecimiento de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Para él le resultaba sospechoso. Para él no aceptaba, él no aceptó así fácilmente el culto a la Virgen de Guadalupe ni su aparición. ¿Por qué? Porque le era difícil pensar que la Virgen se haya aparecido en un lugar donde se cometían idolatrías, donde parecía algo dudoso, que a lo mejor haya sido una estructura, más bien como una estrategia de los mexicas como para recuperar el culto a sus dioses, en este caso a su diosa. Ahí nos damos cuenta, por eso hay unas versiones de gente que no cree en Guadalupe y les es fácil decir, fue una estrategia de la iglesia. La iglesia lo inventó para jalar a los aztecas y que ellos fácilmente cayeran en la trampa y así lo hicieron. Pues aquí está una prueba de que muchos representantes de la iglesia no estaban de acuerdo y les resultó muy dudoso. Incluso, aquí les digo, él lo llegó a considerar como una invención satánica para paliar la idolatría debajo de la equivocación de este nombre Tonantzin. Dicen que en la historia de México está comprobado que eran muy astutos también los mexicas y todos los indígenas que fueron conquistados. Como les derrocaron a sus dioses y luego les pusieron templos católicos, ponían imágenes de bulto, de relieve de la Virgen, de nuestro Señor, de algún santo, y dicen que ellos, de manera creativa, debajo de los santos, de las imágenes, escondían a sus dioses, de tal manera que cuando estaban adorando, pues todos creían que sí estaban venerando a Jesús, a la Virgen, y en realidad estaban adorando a sus dioses. Se dieron cuenta que la idolatría no se podía quitar de una manera tajante y tan rápida. Por eso aquí está un dato curioso. Bernardino de Sahagún ve a la devoción de la Virgen de Guadalupe como algo sospechoso, incluso como invención satánica. Ahí tenemos este libro para que nos demos cuenta que el culto y el acontecimiento guadalupano no fue aceptado rápidamente por la iglesia. Bien, ahora, así como cuando queremos hablar de nuestro Señor Jesucristo, cuando queremos saber un poco más, nos preguntamos, ¿y dónde podemos saber más de nuestro Señor? Obviamente los evangelios, concretamente. Ya San Pablo también nos habla un poco más de él, pero concretamente los evangelios nos hablan porque allí nos hablan sobre la encarnación, sobre el anuncio del reino de nuestro Señor Jesucristo, sus dichos, sus hechos, sus milagros y obviamente su pasión, su muerte y resurrección. Entonces, allí consta para nosotros los cristianos que nuestro Señor vino a la tierra, que se encarnó en el vientre de María y todo lo que hizo, también por amor a nosotros en la historia de la salvación. Pues bien, si nos preguntamos cómo podemos saber
el acontecimiento guadalupano? ¿Qué documentos lo respaldan, que hablen de él? Quizá el más conocido es el Nican Mopohua, pero ahorita les voy a mostrar que hay otros testimonios de los cuales podemos decir que el acontecimiento sí se dio, sí existió y sobre todo está testificado. El Nican Mopohua es un documento que fue escrito por Antonio Valeriano. Este fue un indígena erudito que se fue especializando a tal grado de poder escribir y fue publicado en 1560, fue escrito en 1548, hasta 1560 lo publicaron y podemos decir, pues ya muy tarde, ¿verdad? Bueno, no perdamos de vista también que los evangelios se escribieron muy, muy tarde. ¿Y qué decir del evangelio de Juan, que fue escrito como casi 60 años después? Y podemos decir, bueno, ¿y cómo se grababan todas estas cosas? No olvidemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo y obviamente aquí está muy importante la tradición oral. El pueblo judío valora mucho la tradición oral, incluso es mucho más importante que la escrita, transmitirse oralmente, de tal manera que el papá al hijo y el hijo cuando crezca y tenga un hijo le va a ir pasando, le va a ir transmitiendo. También aquí dentro del pueblo mexica la tradición oral es sumamente importante y también se plasmaba a través de códices, no de escritos, sino de códices. Por eso el Nican Mopohua fue un documento innovador porque sí fue con escritura. Fue escrito sobre el papel hecho con palma de maguey, como los antiguos códices aztecas, solamente que con escritura. Bien, ahora, podemos decir, ¿el Nican Mopohua es el único? No, hay muchos más. Para mí esto también resultó novedoso. Conocí a otros dos más, pero también hay muchos más documentos. Dentro de la Basílica de Guadalupe, donde está Nuestra Señora, su imagen, atrás es como un edificio donde hay varios pisos y entre ellos se encuentra una biblioteca sumamente importante, así igual como la biblioteca del Archivo General de la Nación, del Museo Nacional de Antropología e Historia. Está la Biblioteca Boturini, donde se encuentran documentos, algunos originales, otros copias. ¿Por qué copias? Porque hubo un tiempo también que en la historia de México hubo saqueos, hubo robos, y de repente algunos documentos aparecen como suele pasar en otros países. Por ejemplo, en Nican Mopohua, una copia, la más antigua, se encuentra en un museo de Nueva York. O sea, podemos decir que tiene que ver, pues hasta allá llegó, hasta allá alguien lo compró y allá está. Pero bueno, hay otros documentos como el Nican Motecpana, que no es igual al Nican Mopohua, este se llama Nican Motecpana, que fue escrito por Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Luego viene una compilación del Nican Mopohua y el Nican Motecpana, que le llama Hueytlamauizoltica, que significa el gran acontecimiento. Este fue escrito por Luis Lazo de la Vega, que fue vicario de aquí después de la ermita, cuando la Virgen ya tuvo su iglesita. Entonces hay otros documentos, como uno que se llama Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, celebrada en su historia con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis. Este lo escribió Miguel Sánchez. Y hay muchos más, como podemos ver en la pantalla. Unos son a manera de dibujos, otros pues escritos, otras pinturas que con el paso del tiempo quisieron plasmar acontecimientos y luego milagros también que se fueron realizando a través del tiempo por intercesión de la Virgen María. Entonces podemos darnos cuenta que el acontecimiento guadalupano está respaldado también por varios documentos. Bien, sobre las fiestas a la Virgen de Guadalupe, quizá hoy podemos decir, pues el 12 de diciembre es ya la Virgen de Guadalupe, de seguro desde 12 de diciembre de 1532, un año después, ya celebraron. No, no era así. Fíjense, por ser una aparición muy reciente, la iglesia es cautelosa, hermanos. A mí me gusta mucho ver a nuestra iglesia como como una mujer cautelosa. No acepta las cosas de manera rápida. La iglesia es meticulosa. La iglesia tiene que discernir. La iglesia tiene que poner en manos de Dios y también con la acción del Espíritu Santo y la ayuda humana, el discernir qué es cierto y qué no es cierto, ¿sí?
Satanás puede actuar y puede confundir y desviarnos. Esa es la finalidad de él. Por eso es importante entender que la iglesia no acepta por aceptar. Tiene que estudiar, tiene que estudiar. Y las apariciones de la Virgen de Guadalupe no eran aceptadas fácilmente, de tal manera que cuando se plasma la imagen, pues ya hay un indicio de que hay algo de cierto y rápidamente comienza el culto, pero todavía Roma, la iglesia de Roma, Vaticano, no concebía como una liturgia propia. Entonces, ¿qué hicieron? En el siglo XVI, por 1500 en adelante, 1531 en adelante, comenzó a celebrarse el día 8 de septiembre. ¿A qué nos suena? El 8 de septiembre se celebra la Natividad de la Virgen María. Entonces, todas las cultos marianos, las fiestas marianas que no tenían una fiesta propia, una festividad propia, las acomodaban el 8 de septiembre. Por ejemplo, aquí en México, en Sonora, por ejemplo, como dato curioso, a la Virgen de Loreto, que se celebra el 10 de diciembre, por ejemplo, en Bacabehuachi, Sonora, la celebran el 8 de septiembre. A la Virgen de San Juan de los Lagos la celebran el 8 de septiembre. Entonces, como que ahí está un indicio de que fiestas marianas en algún lugar que no tienen una festividad propia, una liturgia propia, están acomodadas en la celebración del 8 de septiembre. Y así fue como en el siglo XVI, en el XVII, perdón, en 1645, por ejemplo, había dos fiestas, una para españoles y otra para indios, en octubre 15 y en octubre 22. Más adelante, 20 años después, 1665, en noviembre, había nuevamente dos fiestas, el 22 para los españoles y el 29 para los indios. Había otra fiesta, justamente el 12 de diciembre, que no le llamaban fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, sino la fiesta de la aparición, desde 1648, fíjense. Era la fiesta de la aparición, donde recordaban justamente que ese día fue cuando se plasmó en la tilma de Juan Diego delante del obispo Zumárraga. Y un dato curioso es que, por ejemplo, ya ahorita, pues obviamente sí tenemos un oficio propio, una estructura de lecturas y oraciones propias, eso se le llama oficio, pero en aquel tiempo se celebraba con la misa de la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, mañana vamos a celebrar la misa solemne de la Inmaculada Concepción de María. Entonces, el 12 y el 8 de septiembre, en esas dos fiestas, celebraban a la Virgen de Guadalupe, pero con el esquema de la Inmaculada, que a fin de cuentas es Nuestra Señora también, es lo mismo. Bien, si tienen alguna pregunta, con toda confianza pueden decir, padre, aquí me quedó una duda. ¿Les parece? Bien, vámonos ahora a la figura de Juan Diego. No podemos como desconectar la figura de María de Guadalupe con Juan Diego. Van íntimamente ligadas. ¿Quién era Juan Diego? También hay una tradición bien documentada sobre Juan Diego. En 1474 nació en el pueblo de Cuautitlán, ¿sí? Que formaba parte del reino de Texcoco. Su nombre original era Cuautlatoatzin, el que habla como águila o águila que habla, Cuautlatoatzin, ¿verdad? Ya adulto y padre de familia, fue atraído por la doctrina de los franciscanos en 1524. Recibe el bautismo y se hace llamar Juan Diego. Él estaba casado con una mujer que se llamaba María Lucía. Se celebró el matrimonio cristiano con ella, vivió castamente hasta la muerte de su esposa, fallecida en 29, perdón, 31, o sea, 2 años después de la muerte de María Lucía, su esposa, vendría algo que a Juan Diego yo creo que le va a dar un giro bastante grande. Entonces, allí podemos darnos cuenta la figura de Juan Diego. Muchos lo describen como un hombre de fe, con coherencia en sus obligaciones de cristiano, que se nutría regularmente su unión con Dios a través de la Eucaristía y del estudio del catecismo. De hecho, cuando va pasando por el Tepeyac, era sábado, era el momento en que estaba la instrucción religiosa y el catecismo, pues, y la Virgen le pregunta, ¿a dónde vas? Y él le dice, Señor y niña mía,
Tengo que llegar a tu casa de México, Tlatelolco, a seguir las cosas que nos dan, que enseñan nuestros sacerdotes delegados de nuestro Señor. O sea, voy a la catequesis, voy a nutrirme, o sea, voy a aprender cada vez más de nuestro Dios y de ti. Eso es interesante. Bien. Y bueno, las historias de la historia de las apariciones de la Virgen, quizá muchos ya no las sabemos. Hay datos curiosos. A mí me fascina el saber que estoy aquí en el Tepeyac. No es por presumir, sino, pero sí de compartirles con emoción, el saber que estoy en esos lugares, aquellos que desde pequeño, cuando yo escuchaba el Nicanopogua, o participaba yo de Juan Diego en la obra de teatro en mi parroquia, cuando veía una película de las apariciones de la Virgen, pues yo me imaginaba todos esos lugares y ahora tener la dicha de andar en estos lugares donde exactamente, probablemente por ahí estaba Juan Diego, pues, y la Virgen, se me hace un regalo, decir, wow, gracias de verdad, Señor, qué bonito poder contemplar estos lugares. En el Cerro del Tepeyac, enseguida del cerro, de la iglesia del cerro, hay un monasterio de claustro de religiosas, carmelitas, y vamos a las misas. Me toca entre semana o en domingo celebrarles, y a veces me toca en la mañanita y a veces está oscuro. Y me fascina subir el Tepeyac por las escaleras e imaginarme, incluso sentirme Juan Diego, decir al encuentro de Nuestra Señora. Qué emoción. La primera vez estaba el corazón así que no lo puedo creer, de noche, o sea, al romper el alba, con un frío también tremendo, digo, híjole, qué, qué maravilla de verdad. La Virgen era sábado 9 de diciembre, nos dice la tradición, cuando Juan Diego venía de Tulpetlac. O sea, él nació en Cuautitlán, pero una vez que muere su esposa, María Lucía, se va a vivir con su tío Juan Bernardino a Tulpetlac, otro pueblito, y para poder ir a Tlatelolco, tenía que cruzar el cerro por atrásito, cruzaba para irse lo que para acá, bueno, aquí estamos situados en la calzada de los misterios, por ahí pasaba. Entonces, es allí cuando era muy de mañana y oye cantar un repertorio de pájaros finos, no cualquier pájaros, pájaros finos, y escucha Juan Diego y se siente él en el cielo. Comienza a experimentar algo divino, como si el cielo bajó a la tierra y él comienza a sentirse atraído. Incluso dice, ¿soy digno de lo que oigo? ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho nuestros viejos, nuestros mayores? ¿Y acaso ya estoy en el cielo? O sea, como que ya me morí, ya estoy disfrutando de la gloria de Dios. Y es cuando él escucha una voz de mujer muy suave, que le dicen Juanzin, Juan Diegotzin, Juanito, Juan Dieguito. O sea, el término Tzin es reverencia, es cariño, es confianza. La Virgen ya lo atrae de primer momento, aparte del canto de pájaros, con su ternura. Es una madre de ternura. Le habla con reverencia, con respeto, se pone en el mismo nivel de él. No es el que lo mira así como por debajo, se pone en el mismo nivel de él. Bien. Una vez que María se presenta ante Juan Diego, más bien que María le pregunta a Juan Diego hacia dónde va y le responde, María empieza su presentación. Sabe y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre virgen, Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, del creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Estos términos quizá decimos, órale, qué bonito se presentó Nuestra Señora, pero hemos de ver que cuando uno lee el náhuatl o estos términos, era justamente como ellos llamaban a sus dioses, el Dios cercano, el creador de todas las cosas, el verdaderísimo Dios el Dios por quien se vive. Y María hace algo maravilloso, se incultura, se adentra a la cultura y empieza ella a utilizar, pero ahora se los aplica al Dios verdadero.
Soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Ellos decían el Dios por quien vivimos, pero ella dice del verdaderísimo Dios por quien se vive. No hay otro, es uno, es mi hijo, ¿sí? Y luego viene el deseo de la Virgen. Quiere una casita sagrada, ¿sí? Quiere un templo, quiere ahí en el llano, en el Tepeyac, un lugar sagrado. ¿Para qué? Para mostrarlo, para ensalzarlo, para ponerlo de manifiesto. Nos preguntamos, bueno, ¿a quién se está refiriendo? A su hijo. Ahí está un dato curioso. No pide una casita para ella ser el centro de las cosas. No, ella quiere una casita para en ella darles lo más preciado, a su hijo. O sea, quiero darles a mi hijo. O sea, lo quiero ensalzar, lo quiero poner de manifiesto, quiero darlo a luz allí. Por eso es importante el término casita sagrada, lo que les decía ahorita, el proyecto global de pastoral habla sobre la construcción de la casita sagrada. Ya están construidos muchísimos templos en México y en todo el mundo dedicados a Nuestra Señora de Guadalupe. Eso era lo que quería la Virgen. Hay que tomar en cuenta que la Virgen quiere algo mucho más importante, casitas sagradas aquí, en el corazón. Quiere que todos vayamos creando la casita sagrada para que ahí more ella con su hijo Jesús. Juan Diego va con el obispo de México y aquí está un dato curioso, la Virgen respeta la jerarquía. La Virgen pudo haber dicho, Juan Diego, aquí constrúyeme, junta a los tuyos, ya es mi casita. Pero aquí hay algo importante de la Virgen. Pide que vaya con uno de los apóstoles de su hijo, porque los obispos son los apóstoles, representan los apóstoles de hoy de nuestro Señor. Por eso ella es importante. Ella va a que vaya con un apóstol de su hijo. Ve y dile. Pero obviamente su márraga, el obispo, no le cree. Podemos decir, ¿cómo? Qué incrédulo este hombre. Oigan, pues no era para menos. Habían pasado 10 años, la idolatría sí había sido desterrada, todavía había indicios, pues es que estaba difícil que este obispo creyera así de manera fácil. Es como si nosotros dijeran, fíjate que se me apareció la Virgen en la calle o en mi casa, y uno dice, bueno, se te respeta, pero yo dudo. Entonces, es válido, es válido. Juan Diego regresa con la Virgen, se siente triste porque no le creen, no le creyeron. Ella algo curioso, le pide que lleve, que envíe a otro y la Virgen le dice, quiero que seas tú. Tengo muchos servidores, pero quiero que seas tú. Y a la mañana siguiente, el 10 de diciembre, es domingo, Juan Diego se va a Tlatelolco, a la misa, a la catequesis, y de allí se va ahora a lo que hoy es la Ciudad de México, cerca de la catedral. Allá va y le vuelve a contar. Con dificultad entra, nos dice Micamupowa, le vuelve a contar. Y el obispo, en vez de despacharlo, le parece dudoso, pero le dice, es necesaria una señal para poder creer que la Virgen se está apareciendo en el Tepeyac y tiene ese deseo. Bien, y ese mismo día del domingo por la tarde, Juan Diego va con la Virgen y le da razón. Entonces la Virgen lo cita para el lunes 11 de diciembre, ese era el día en que habían acordado, para que le lleve la señal. Pero aquí hay un dato curioso, ¿sí? Hay un dato curioso. El 11 de diciembre, el tío de Juan Diego, Juan Bernardino en Tulpetlac, está muy grave, está en una enfermedad tremenda que está por morir. Y como creyente también le pide a Juan Diego que se vaya a Tlatelolco a que venga por un sacerdote, vaya por un sacerdote que lo auxilie. Entonces, Juan Diego hace un dato muy curioso. Si vienen al Tepeyac o han venido, se van a dar cuenta que si está el cerro y la Virgen estaba aquí al frente y pasaba por aquí siempre Juan Diego para encontrarse con la Virgen, Juan Diego prefiere darle vuelta porque era una parada forzosa para ir a Tlatelolco. Entonces Juan Diego le quiere dar la vuelta como dato curioso para que la Virgen no lo entretenga. Total, ella puede esperar, mi tío no puede esperar. Entonces, cuando va pasando por el otro lado, nos dice el Nicamupowa que ve bajar a la Virgen. Yo me imagino ese dato curioso, ese acontecimiento. La ve bajar. Y María, que todo lo sabe, que a fin de cuentas es Madre de Dios, sabe la congoja de Juan Diego. Y él le dice con pena la situación que está pasando su tío, que va a volver más al rato, mientras su tío
pues encuentra más bien a un sacerdote que lo auxilie y pueda irse al cielo fácil. Pero la Virgen le asegura algo maravilloso. Es nada lo que te asusta y te aflige. Que no se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni otra enfermedad alguna. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo la dicha de ser tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿No soy yo tu salud? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mis manos, en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? O sea, ahí nos podemos imaginar, no a la Virgen, así arriba en la nube, así inalcanzable a Juan Diego, sino en el tierno abrazo que toda madre sabe dar a su hijo y brindar consuelo. Así nos podemos imaginar a la Santísima Virgen María. Y es ahí donde Juan Diego cree, se siente confortado, le pide a la Virgen que lo envíe, y la Virgen le pide que vuelva a subir al cerro, allá donde se vieron la vez primera, y que corte las rosas. ¿Rosas en un cerro? Para empezar, había mucho frío, estaba difícil de que encontraran rosas en un cerro, pero la Virgen pide, Juan Diego cree, sube al cerro, corta las rosas, las deposita en su tilma o ayate o manta, las guarda y baja a la presencia de la Virgen. Dice el Nicanor que la Virgen toma las rosas, se las acomoda y la consigna era, vas a llegar con el obispo, solamente delante de él vas a desplegar la manta, pero antes de que despliegues la manta le vas a contar nuevamente todo lo que viste y oíste, para que crea verdaderamente. Juan Diego iba con la consigna o con la creencia de que las rosas eran suficientes, eran la señal indicada. Y en efecto, las mismas rosas hubieran sido la señal suficiente para que el obispo creyera que la Virgen le había enviado una señal. La respuesta, la sorpresa, ya nos la sabemos, pero ahí está el dato curioso. Cuando entendieron los siervos, la servidumbre, que estaban ahí haciendo esperar a Juan Diego y vieron que traía rosas, dijeron, trae algo importante, que el obispo entiende. Fíjense, era más que suficiente las rosas en el ayate, pero María no se conformó con eso. Se dice, hay una tradición, dice el Camupowa, que en ese instante, cuando la Virgen le asegura a Juan Diego de que ya había sanado su tío, se dice que se llevó a cabo la curación milagrosa del tío Juan Bernardino. U otra versión fue que mientras Juan Diego sube la cumbre del cerro a cortar las rosas, la Virgen se traslada a Tulpetlac a aparecerse a Juan Bernardino y curarlo. Y aquí está otro dato curioso. Cuando la Virgen se presenta el 9 de diciembre, jamás dijo Guadalupe, jamás. Solamente dijo, soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, porque el nombre propio es María, ¿sí? Guadalupe es una advocación, pero el nombre propio es María. Lucas, en el capítulo 1, en el pasaje de la Anunciación, nos dice, y el nombre de la Virgen era María, es el nombre propio, ¿sí? Entonces, aquí hay un dato curioso. La Virgen no le dio el nombre de Guadalupe a Juan Diego, sino al tío Juan Bernardino. También la Virgen le dice a Juan Bernardino, tú también irás con el obispo, le contarás todo lo que viste, lo que te aconteció, tu curación, y dile que el nombre del templo se llamará Santa María de Guadalupe. La casita se llamaría así, Santa María de Guadalupe. Bien. Una vez que llega Juan Diego, nuevamente con mucha dificultad, lo logra ver, le cuenta nuevamente una vez que está con él, le vuelve a contar tal como le dijo la Virgen y despliega su manta, y la sorpresa fue que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se plasma o se estampa o se aparece en el ayate de Juan Diego, tal como lo encontramos aquí en la Basílica de Guadalupe, la imagen original que se encuentra en el altar principal, en el altar mayor. Es una dicha poderlo contemplar, verla y ver este maravilloso milagro, hermoso detalle de Dios a través de María. Mucha gente ignora que la imagen que se encuentra ahí en el altar mayor es justamente la tilma de Juan Diego. Otros dicen, pues ha de ser una copia que la pusieron. No, la que está allí, me consta, es una tilma antiquísima
que ya va para 500 años, donde la Virgen se plasma en el ayate de Juan Diego. Esto fue el acontecimiento de las apariciones de la Virgen. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? A los días en que el obispo contempló la imagen, la mostró al pueblo. El pueblo supo rápidamente la noticia y comenzó a ir allá a lo que es el centro de la ciudad para ver la imagen. Y la gente se estremecía al contemplar la imagen preciosa de Guadalupe. Un dato curioso, uno cuando, si nos pudiéramos situar en aquel tiempo, quizá uno viera y dijera, ah, es la imagen de la Virgen María, está vestida de rosa con azul o verde turquesa, tiene rayos, está paradita sobre la luna, hay un querubín que la está sosteniendo. Quizá hacemos como ese tipo de interpretación. El dato curioso es que para los indígenas, cuando contemplaron la imagen, se dieron cuenta que estaban delante de un códice, de una imagen milagrosamente aparecida, pero a fin de cuentas de un códice que supieron interpretar de manera perfecta. Tan simple, por ejemplo, así, está delante del sol, y el sol para nosotros era nuestro Dios. Ella está delante del sol y trae algo importante entonces. Está embarazada, trae una cinta, ¿sí? Trae una cabellera que a la vez dice que es doncella, que es virgen. Trae un manto de color turquesa que solamente utilizaban los reyes, las reinas, emperatriz. Entonces ella es una reina. Está parada sobre la luna, que a fin de cuentas era una deidad. Entonces ellos supieron entender perfectamente el Códice de Guadalupe. Bien, con el paso del tiempo se hizo el traslado de la imagen, imagínense, de la Ciudad de México, lo que hoy es la Ciudad de México, el Zócalo, el centro, se hizo el traslado. Lo primero que se realizó fue una ermita pequeñita, fue una capillita muy chiquita, en la cual ahí de adobe se colocó la imagen, quizás así como la imagen esta nos retrata, colgadita solamente en la pared, y la gente iba y podía tener contacto con la imagen, podía tocar, frotar sus rosarios, sus imágenes, pasarla para bendecirla, besarla. Cuando uno ve la imagen de cerquita, nos damos cuenta que ya está medio gastada y manchada. ¿Por qué? Porque había gente que pasaba con sus imágenes, tocaban y obviamente al tocar obviamente ensucian. Incluso como la imagen tenía que acostarse en una mesa para poderla leer e interpretar, o sea, fue muy tocada esa imagen, de tal manera que había gente que estaba con velas y obviamente hay cera caída alrededor de las imágenes, incluso accidentes que curiosamente en vez de destrozar la imagen o dañarla, no le han podido hacer nada, pero sí quedan como los vestigios. Para empezar, nos dicen aquí en clases, obviamente ahí en el Tepeyac tomaba parte del lago de Texcoco, había un agua salada, entonces el agua salada nos damos cuenta cómo puede ir perjudicando con el salitre y la humedad muchísimas cosas. La imagen se vio expuesta a la humedad y sin embargo se ha conservado. Hay vestigios o hay escritos donde dicen que en la capilla había ornamento de oro y de plata y otras cosas y decían que con lo salado del agua se llenaban de salitre, ¿sí? Entonces la imagen no, la imagen curiosamente se conservó a pesar de que estuvo casi 100 años expuesta así palpable. Entonces se trasladó. Otro dato curioso es el término Guadalupe, el nombre. Ha sido muy controversial porque unos nos dicen, pues es que ya en España existía una advocación a la Virgen de Guadalupe. Es verdad, en una ciudad que se llama Extremadura, España, la Virgen ya tiene una advocación que se llama Guadalupe, ¿sí? Entonces, no es de escandalizarse, es un nombre de una advocación. Entonces, pero esa fue una advocación de una imagen encontrada, ¿sí? Como la de San Juan de los Lagos u otra, la de Zapopan, que fueron traídas, u otras que fueron encontradas al escarbar o al levantar algo y se encontraron con esa imagen. Esas fueron, para mí, yo le llamaría manifestaciones, no apariciones, sino manifestaciones. En cambio aquí sí fue una aparición, o sea, la Virgen María, o sea, se aparece tal cual a un indígena, Juan Diego.
Pero hay una versión para poder entender el nombre de Guadalupe, como hay que entender que cuando Juan Diego llegaba ante la presencia de Zumárraga, Juan Diego hablaba náhuatl, Zumárraga español y no entendía náhuatl. Entonces requirió de un traductor y había un fraile que era el traductor. De tal manera que lo que decía Juan Diego se lo traducía español a Bernardino, a Zumárraga, y Zumárraga cuando le decía algo se lo traducía a náhuatl. Entonces, según dicen que cuando Bernardino, una vez curado, después de la estampación de la imagen en la tilma de Juan Diego, llega y dice que la Virgen lo curó y que pide que el nombre de su casita se llame Santa María Tecuatlazupe. Esa es una versión, Tecuatlazupe, y ellos lo entendían perfectamente, de tal manera que como queda, repite, repite, Tecuatlazupe. Entonces, Tecuatlazupe suena de Guadalupe. Entonces, es una de las versiones que dice que al parecer se pronuncia así. Aunque el dato curioso es que en el Nican Mocowa, cuando uno está escribiendo, dice justamente Santa María de Guadalupe, en el mismo náhuatl. Guadalupe dice tal cual. Pero aquí les comparto una versión. Y fue un dato muy atinado, de acuerdo a esta versión, porque Tecuatlazupe es una composición de varias palabras, que aquí viene, por ejemplo, Te significa piedra, Coa significa serpiente, Tla es un artículo, la, supe, aplastar. Entonces, si empiezan a hallar hilación en esas unión de palabras, nos damos cuenta que significa la que aplasta a la serpiente de piedra. O también dicho de otra manera, vencedora del demonio. O la que ahuyenta a los que nos comen. Ese fue un dato curioso de decir, oye, si tiene coherencia que sea Tecuatlazupe. Unos dicen Santa María Tecuatlazupe. Entonces, sí tiene coherencia de acuerdo a esta versión, porque nos hace referencia a lo que celebraremos mañana, la Inmaculada Concepción. Si uno ve la imagen de la Inmaculada Concepción, es una alegoría donde María está vestida de blanco con un manto azul, rodeada de estrellas y pisa una serpiente. Yo recuerdo allá en mi pueblo de Altar, yo me enamoré desde pequeñito de una imagen hermosa, grande de la Inmaculada Concepción que está allí. Son de esas que se visten con sus vestiditos y sus mantos de tela. Y lo que me emocionaba, me maravillaba verle la carita tan quieta. La verdad me sentía ahí Tizoc cuando va a ver a la Virgencita María. Y, y lo que me llamaba la atención y me desconcertaba era que su piecito estaba pisando a una serpiente que tenía una manzana en su hocico, aplastando. Entonces, Tecuatlazupe sí tiene una buena referencia. Esa es una versión. Bien. Hay varios, a lo largo del tiempo fueron escribiendo varios sermones donde hablaban del acontecimiento guadalupano. Por ejemplo, uno de los datos curiosos es que en la mayoría de los sermones, como hasta la fecha en la liturgia del 12 de diciembre, comparan, hacen un paralelismo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac con el pasaje de la visitación. María, nos dice Lucas, se encamina presurosa a las montañas de Judea a visitar a Isabel, y el niño salta de alegría en su vientre. María, tiempo después, 1531, ahora corre presurosa a las montañas del Tepeyac y va, se le aparece a otro Juan que se emociona al escuchar el ruido de pájaros, el canto, y mira a María. Entonces, es uno de los pasajes con que los han comparado. Otros se atrevieron a decir que la Virgen María vino aquí para fundar la iglesia. Así dicen, y podremos decir, sí fue cierto. Pero hay que entender que 10 años antes de las apariciones de la Virgen ya hubo trabajo de evangelización sumamente importante. Los frailes franciscanos se dedicaron a hacer una ardua labor de evangelización. Por eso no pudiéramos decir así directamente, es que cuando vino la Virgen de Guadalupe, todo se evangelizó. No, pudiéramos decir que los frailes sembraron la semilla y María se encargó de que esa semilla se vaya esparciendo de una manera más rápida, más efectiva y ya empieza a dar fruto. Pero bueno, otros se llegaron a decir, ese es un dato curioso,
que las apariciones de Guadalupe era el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis 12. La mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, una corona de 2 estrellas, está embarazada. Muchos se atrevieron a decir, en México, en 1531, se cumplió la profecía del Apocalipsis. Después dijeron, no, no. Puede ser como un paralelismo, puede ser una alegoría, sí, pero decir y afirmar que se cumplió, no, porque para empezar, el Apocalipsis tiene un tinte, sí, obviamente el apocalíptico es como narrar cosas que van a acontecer, pero a fin de cuentas todo lo que está diciendo el Apocalipsis son cosas que ya acontecieron en en el cierre ya del siglo primero después de Cristo, de cosas que estaban aconteciendo de cristianos perseguidos por el Imperio Romano, de una iglesia perseguida. A fin de cuentas, cuando hace uno una exégesis o una explicación o aplicación del Apocalipsis 12, nos damos cuenta que en realidad la mujer que está dando a luz y que es perseguida por el demonio es la iglesia que acaba de nacer por Jesús y que engendra a Jesús, y el demonio quiere acabar con ella. Son alegorías a fin de cuentas. Y obviamente la relación que tiene María con la iglesia es sumamente importante porque María es modelo de la iglesia. La iglesia, si tiene un modelo, es María, es decir, debemos de ser como ella, como Jesús nos lo pide. Pasa el tiempo y el culto se ha ido expandiendo, ¿sí? Se ha ido expandiendo a tal grado que comienza a tener fiesta propia. Después a la Virgen la declaran patrona de América Latina. Pasa el tiempo y a tal grado, por ejemplo, en 1895 se lleva a cabo la coronación de la Virgen María, coronación pontificia, es decir, que el Papa aprueba esa coronación, que está de acuerdo en que se corone la imagen. Aquí les comparto unas fotos muy curiosas sobre los templos donde ha estado la Virgen María. Todos quizá conocemos la Basílica Nueva, si no es que presencial, pues obviamente a través de las pantallas, la Basílica Antigua. Pero un dato curioso es que si uno está frente a esta iglesia que está aquí en el terreno de Basílica, la que está aquí arriba en la esquina superior izquierda, nos damos cuenta que le llaman la iglesia de indios, antigua parroquia de indios, que hoy en día es la iglesia de Juan Diego, de San Juan Diego. Cuando uno entra, es una sola nave, y a mano derecha se encuentra una capillita, que es lo que están viendo en la segunda imagen de arriba, ¿sí? Esto que están viendo ustedes en la foto son las ruinas de lo que fue la primera y segunda iglesia. La primerísima. La segunda, lo que le llamamos la ermita. Se hizo una capillita pequeña yo creo que de 3x4 o pequeñita, con un atrio muy sencillito, una capilla sencillita, austera de adobe, donde se colocó a la imagen. De hecho, la imagen se aparece el 12 de diciembre, ya el 26 de diciembre se traslada. La Virgen ya está así expuesta ante toda la gente y puede entrar a esa capillita. Después pasa el tiempo y se amplía un poquito más. No dejaba de estar pequeño. Pues bien, cuando un día vengan a la basílica, dense cuenta y vengan al verdadero lugar donde estuvo primeramente la Virgen de Guadalupe. Pasa el tiempo y donde es el terreno de lo que hoy es la antigua basílica, había un templo anterior que se le llamaban el templo artesonado porque su techo era decorado de una forma muy bonita, pero pues pequeño a fin de cuentas, y ahí mismo lo derriban para construir después este templo grandísimo, que es la basílica antigua, donde estuvo expuesto por muchísimos años la imagen, hasta que en la década de los 70 del siglo pasado, 1976 más o menos, se construyó lo que hoy es la nueva Basílica de Guadalupe. Entonces, la Virgen ha estado en varios lugares, como por ejemplo, en esta primera ermita, después se trasladó a la catedral, al centro, porque estaba inundándose la ciudad y piden que la Virgen sea trasladada allá para que las aguas se calmen y dejen de hacer destrozos. Entonces, dura como unos 4 años la imagen de la Virgen. Después la vuelven a trasladar y a sus lugares. Otro dato curioso es que después, cuando se construye o ¿cómo se llama? Se renueva el altar de la Virgen en el siglo XIX, la Virgen es trasladada a una iglesia que está enseguida, que le llaman la parroquia de Capuchinas. Otro dato curioso, como bien han de saber,
que en 1921 se le colocó un arreglo floral con una bomba donde estalla la bomba con el fin de destruir la imagen, y la imagen queda ilesa gracias a la intervención de un Cristo, un crucifijo que estaba enseguida, que hoy en día le llaman el Cristo del atentado, y cumplió 100 años el año pasado. Entonces, otro dato curioso, que del 1926 a 1929 surgió la persecución, y es donde empieza lo que es la Guerra Cristera. Entonces el gobierno cierra los templos y la basílica no fue la excepción. La imagen fue sellada en el cristal para que no la quitaran, y temiendo a que, es un dato muy apasionante, temiendo a que hicieran algo a la imagen, con mucha creatividad hacen una pintura parecida, y por atrasito logran quitar la imagen, la guardan con mucho cuidado y ponen la otra. Y esta imagen, en medio de, dice la historia, en un ropero por atrás se la llevaron en un transporte hasta el centro de la ciudad, y estuvo algunos años resguardada en la casa de una familia. Después, acabándose en 1920 en adelante, la imagen vuelve otra vez ya a lo que es la Basílica Antigua, y bueno, después se traslada de la antigua a la nueva. Son varios partes de la historia del acontecimiento guadalupano. Aquí viene la coronación pontificia, que se lleva a cabo en 1895, el 12 de octubre. ¿Qué podemos decir? Pues muchos papas a lo largo de la historia han mostrado cariño a la Virgen de Guadalupe. León XIII, que fue el que aprobó justamente esta coronación, manda una rosa a la Virgen de oro. Pablo VI también, oraciones compuestas con solemnidad a la Virgen de Guadalupe. Quizá los más conocidos para nosotros, el Papa San Juan Pablo II, el Papa Francisco, que tuvieron la oportunidad de orar delante de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Siempre que veo yo estas imágenes del Papa ante la Virgen, se me viene a la mente imaginarme a Pedro con la Virgen. Jesús se había ido al cielo, el Espíritu Santo estaba actuando en ellos, pero la presencia maternal de la Virgen aquí en la tierra, yo creo que fue para ellos sentir que Jesús estaba con ellos. Imagínense esos diálogos que habrán tenido y el consuelo que habrán recibido de la Madre de Dios, ahora Madre de todos. Entonces yo miro en esta imagen a un Papa que le pide a la Virgen que con su presencia, que con su ayuda, que con su mediación, siga adelante. Por eso no hay papas que a lo largo de la historia en sus documentos siempre citen a la Virgen María. Nos decían a nosotros en el seminario, un elemento importante para un sacerdote, un seminarista, un cristiano, pues un laico, es la devoción a la Virgen. Si no la tienes, ya hay algo incompleto. Y la verdad, yo lo corroboro. Si no fuera por María, yo creo que no estuviera aquí compartiéndoles este mensaje maravilloso. Por eso la presencia de María en nuestra vida es sumamente importante. Por eso la piedad popular a la Virgen María son gestos concretos donde nosotros le mostramos ese amor a la Madre. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sí le tenemos devoción a los santos, pero por qué la Virgen María impera sobre ellos? Porque es mucho más popular. Viene desde la psicología, el hecho de que el hombre y mujer, necesita esa presencia maternal. Sobre todo nos dicen que aquí América Latina es sumamente machista. Entonces, al ser machista, todos, la mayoría, tendemos a inclinarnos a mamá. Entonces, esto también responde a esa necesidad de sentir a María como madre, madre del Señor, pero también madre nuestra. Y es ahí donde todos nosotros mostramos devoción de diversas maneras. En todas partes del mundo, de aquí de América, de México, hay muchas maneras concretas, desde velarla, desde rezarle, de colocarla en un altar, de ponerle lucecitas, poquitos, flores, cantarle mariachi, banda, arrodillados, rosarios, vestidos de ella, las mujeres, mandas, muchísimas maneras. Son maneras de rendirle devoción
a la madre que hace mucho por nosotros. Es como parecido al 10 de mayo, donde recordamos que que a nuestra mamá le demostramos cariño, que la amamos y le agradecemos lo mucho que nos ha dado la vida y el cariño, la protección. Entonces le regalamos cosas, dinero, le vamos a cenar, le cantamos. Yo creo que así refiero la devoción como un amor a la Virgen María. Por eso es sumamente importante. Finalmente, para aterrizar ya este tema, es importante saber que el acontecimiento guadalupano nos deja una enseñanza, una pedagogía. No podemos quedarnos con la tierna y romántica imagen de Guadalupe, que se aparece en el cerrito y le pide una casita. No, todo tiene un mensaje. Por eso viene una enseñanza que debemos de aplicar en nuestra vida. Punto 1. María tiene la iniciativa. Provoca un encuentro con Juan Diego a través de canto de pájaros. Algo que el indígena conoce, sabe perfectamente que en el Tepeyac, lugar donde antiguamente se adoraba a una diosa, ahí está aconteciendo algo. En Lourdes, por ejemplo, Nuestra Señora de Lourdes, Bernardita no conoce a la Virgen. Es un dato curioso. Cuando va con el sacerdote y le pregunta, ¿quién es? Pues es una mujer muy hermosa, es una mujer blanca que me invita a rezar el rosario y me dice esto y esto y el otro, pero pregúntale quién es. Hasta mucho tiempo después le pregunta, ¿quién eres? Y la Virgen no le dice, hasta que tiempo después le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. En 1854 se había definido el dogma de la Inmaculada Concepción y 4 años después, la Virgen así se nombra, yo soy la Inmaculada Concepción. María confirma de lo que ha dicho la iglesia de ella. Pero aquí un dato curioso, Juan Diego la reconoce, sabe perfectamente que es la madre de Dios, es la Virgen María la que está allí. Entonces María tiene la iniciativa, provoca el encuentro, con nosotros también. Es como cuando dice Jesús, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. María nos escoge, María toma la iniciativa en nuestra vida y sale al encuentro con nosotros. Otro, punto. Entabla una relación de amistad con él. No es María la que se siente más y pone a Juan Diego, te ordeno que vayas y dile que me dé esto. No, hay un término de amor. Es la madre que está con el hijo. Hijo mío, el más pequeño de mis hijos. Juanito, el más pequeño de mis hijos. Y ella le dice, señora y niña mía, la más pequeña de mis hijas. Son términos de cariño, ¿sí? Otro punto es que la Virgen lleva a Juan Diego a que se espere, lo promueve con delicadeza, como aquel momento en que el obispo no le cree, Juan Diego llega agüitado, triste, no me creyó. Incluso le dice, envía a alguien más conocido, respetado, ¿sí? Porque yo soy escalería de tabla, soy de la cola, o sea, soy gente menuda, soy gente insignificante. Y tú, señora, me estás enviando a lugares donde no ando en paro. Él va a Tlatelolco, no va al obispado allá a la Ciudad de México. No. Pero la Virgen le dice, yo tengo a muchos a quien puedo encomendarles mi trabajo, pero es de todo punto preciso que seas tú. Que con tu mediación se logre lo que yo estoy pidiendo. Y yo te aseguro que yo te lo pagaré, ¿sí? Porque mereces ser recompensado por todo el trabajo. Cuando uno pasa por esos lugares donde caminó, pues está lejitos, está retiradito. Entonces, el hecho de que Juan Diego haya hecho con amor todo eso es porque María lo promovió. Otro, habla Juan Diego en su lengua. No le habla en otro idioma, no le habla en el arameo, le habla en el náhuatl, le habla en el náhuatl. Qué maravilloso hoy en día que ya hay el lenguaje de señas con los sordos y es un reto aprenderlo, a mí me encantaría aprenderlo, pero qué bonito es ver, ese es un término de inclusión, cuando una persona que no oye, pero que de repente alguien llega y le hace su lenguaje de señas, es como ponerse al nivel de él. Somos iguales. La Virgen habla en lengua y se vale en la lengua náhuatl. Se vale de figuras, de símbolos, el sol, la luna, las estrellas, términos ya muy conocidos por ellos, pero que ahora ellos van a reinterpretar. Y finalmente les deja una imagen que los indígenas van a entender muy bien. La imagen, el ayate, va a ser un códice
bien leído por el pueblo azteca y que hoy en día nosotros debemos de saber interpretar. A veces nos quedamos como, voy a ser sincero, a veces nos quedamos como con términos o con datos demasiado secundarios, hermanos, y se nos olvida el mensaje central. Se ha dicho que la imagen tiene temperatura humana, que cuando le ponen como cuando va uno con el oftalmólogo y le ponen el aparato ese para poder ver, ampliar el ojo, que la imagen del ojo se contrae, la pupila, que si le pones un estetoscopio en el manto, en el vientre, se oye los latidos de un niño. No es cierto, les voy a ser sincero, no es cierto. Y eso no es lo esencial. Son datos que, sabe, otros les fueron añadiendo, pero en realidad no es, hermanos, lo principal. Y no es cierto. Aquí hay que saber entender el códice, la cara, la mirada, las manos, el cíngulo, el cinturón, la túnica, las flores de la túnica, el collar que tiene, su cabellito apartado, su manto, sus estrellas, el sol, la luna, el querubín. Esos sí son signos que nos dicen algo y que debemos de saber interpretar. Pero en síntesis, saber que María está con nosotros, que se ha quedado allí para que en la imagen de ella contemplemos a nuestro Señor Jesucristo. Ella sabe perfectamente que no es el centro de las cosas. Ella sabe perfectamente que ella es el medio para que podamos llegar a Jesús. A veces nuestro culto hemos de reconocer que es demasiado mariano, pero a veces muy pobre cristocéntricamente. La devoción a la Virgen María nos debe de llevar a Jesús. Si la devoción a María no nos lleva a Jesús, ahí hay que dudar. Yo a veces digo, si en tu casa tienes un altar a la Virgen bien esmerado, pero no hay un crucifijo ni una imagen de Jesús en el Sagrado Corazón de la Misericordia o la cruz, hay que preguntarnos, hay que preguntarnos. Es triste ver que a veces en las esquinas de las casas o en las capillas, en el centro está San Judas Tadeo, la Virgen allá en la orilla y a veces está o no está Cristo. No, 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 no. Eso habla raro de nosotros. Aquí nuestra fe debe ser cristocéntrica, todo en Cristo. Y la devoción a María nos debe de llevar siempre hacia su Hijo Jesús. Mi obispo, el de Hermosillo, dice, el término a Jesús por María debería de ser a Jesús con María, porque María no puede ser como la aduana a la que tienes que llegar primero con ella para llevarte, no, a Jesús con María, porque es tomados de la mano de ella y nos lleva al encuentro de aquel que es el único camino, verdad y vida. Entonces, esa es la devoción a María. María, la basílica, aunque le decimos la Basílica de Guadalupe, es la Basílica de nuestro Señor Jesucristo, que se llama Guadalupe, ese lugar. Pero si uno va y está delante del altar principal, nos damos cuenta que en el retablo la Virgen no es el centro, sino la cruz. Hay una cruz grandísima donde después ella está al pie haciendo alusión al Gólgota. Ella está parada ahí también al pie, llevándonos a su Hijo Jesús, en pocas palabras diciéndonos, hagan lo que Él les diga. Pues grabémonos en estos días de la novena, en estos acontecimientos que estamos celebrando antes de Navidad. Celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe no es celebrar solamente un 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe forma parte de nuestra vida diaria, que la celebremos constantemente. Por esto, la preocupación de los obispos es que no nos preparemos empezando el 2031, no sabemos si vamos a estar, pero a fin de cuentas, es irnos preparando ya, pues si tenemos la dicha de estar vivos aquí en la tierra, llegar y decir, ha valido la pena que en 500 años Nuestra Señora de Guadalupe esté con nosotros y yo, mi vida, he cambiado, porque me fui preparando desde ahorita hasta el 2031. Y bueno, si no estamos, pues estaremos en la gloria de Dios también celebrando con la Iglesia Celestial el acontecimiento de Guadalupe, pero también el acontecimiento es saber que somos salvados. Hermanos, pues hasta aquí mi intervención. Yo les agradezco mucho esta oportunidad. Espero que les haya gustado y que la hayan entendido. Y si tienen alguna pregunta, pues es el momento. Voy tomando agua, con permiso.
Sí, muchas gracias, Padre. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat de Zoom y en el chat de YouTube. De hecho, en el chat de YouTube hay comentarios, Padre. Se los voy a ir leyendo. Usted tome agua tranquilamente. Dice María de los Ángeles Hernández Huerta, dice, Santa María de Guadalupe, te ruego por mi patria mexicana. Protégenos. Mira todo lo que tus hijos te necesitamos. Ruega a tu divino Hijo por los mexicanos. Cúbrenos con tu manto y no nos desampares. Y también María de los Ángeles vuelve a decir, Madrecita de Guadalupe, te ruego por mi familia. Mira nuestras necesidades de salud y económicas. Ruega a tu divino Hijo por nosotros. Ayúdanos, te lo ruego. Y aquí en el chat de Zoom, Edith Silvia, si no me equivoco, es Edith Silvia Panduro, dice, qué pena, pero he escuchado que la Santísima Virgen María, su nombre es porque ella vivía en Ciudad de Guadalupe. Si es verdad, gracias por las enseñanzas. No entiendo la pregunta. Es que muchos creen que aquí este lugar se llamaba Guadalupe y que por lo tanto la Virgen adopta el lugar como si se hubiera aparecido en Guadalajara y hubiera dicho Nuestra Señora de Guadalajara. Pero a lo que he estudiado, no existía aquí un barrio que se llamara Guadalupe. Ok. No sabía que pensaban eso también, pero ¿hay alguna otra pregunta? Denise, ¿no tienes algún comentario tú o alguna pregunta? No tengo ninguno. Sí, entonces yo pienso, bueno, lo que pienso es que a lo mejor y la Virgen de Guadalupe se apareció al ver tanta necesidad de evangelizar porque había tantos sacrificios humanos, tanta muerte, tanta idolatría, que ella vino a cambiar todo eso y vino a llevarnos a su Hijo, a que lo adoráramos a Él. A mí se me hace muy interesante ver que en la historia de la iglesia, cómo Dios sigue interviniendo. Una cosa es que el Apocalipsis haya sido el cierre de la revelación. La iglesia dice eso, sostiene que ya no hay más revelación que la que se dio en las Sagradas Escrituras y el culmen del cierre de las revelaciones con el Apocalipsis. Pero ojo, no es que Dios, una vez que se haya revelado, se haya callado. Dios ahora expande su revelación con gestos, con muchas cosas. Entonces nosotros creemos que Dios, a través de la Santísima Virgen María, la madre de su Hijo, ahora es como un medio oportuno y eficaz para que pueda llegar a la historia de la tierra. Y pues, ¿quién mejor que ella? Es la verdad. No es otro santo que vivió en un cierto tiempo, sino ella haber sido privilegiada, no porque haya sido madre, sea la madre de Dios. San Agustín dice que María es más grande porque acogió la palabra y la guardó en su corazón, la creyó. Eso es la que la hace grande. Entonces, y después como madre de Dios. Pero San Agustín es muy claro, María es más grande porque acogió la palabra, creyó en la palabra y la concibió primero en su vientre, la palabra. Y después el título de madre de Dios, eso es también grandísimo. Entonces, ¿quién mejor que ella que a lo largo de la historia, en determinados momentos, María haga presencia, Fátima, Lourdes, la Salet, o en otros lugares, la medalla milagrosa, donde llega con un mensaje concreto, no hace nada en contra o no dice nada en contra del Evangelio, sino solamente ella hace eco de lo que Jesús ya, su Hijo ya dijo. Sí, también, Padre, me estaba acordando cuando usted estaba mencionando que vinieron los españoles a México y pues venían como quien dice que querían apoderarse de México. Me estaba acordando lo que está pasando actualmente ahorita con Rusia y Ucrania. Desde los principios, el pueblo, o sea, el ser humano siempre ha querido, pues ha ambicionado. Entonces, pues lo que tú tienes, o sea, yo lo quiero, te lo puedo pedir de favor, te lo puedo arrebatar. Eso ha existido también. Incluso el pueblo de Israel también se vio en revueltas por querer un lugar o defenderlo. Y eso, pues, hasta cierta manera es, a lo largo de la historia, muy comprobable, pero pues hay un trasfondo, ¿verdad?, de enseñanza. Sí. Denise, ¿tienes algún comentario? No, gracias. Bueno, pues Gracias, aquí Padre.
Hay saludos de mi hermana, Marcia Guadalupe, la tenemos aquí en la charla. Me imagino que tenemos a otras personas de Santa Elena. Qué gusto. Bueno, ¿y tiene algo más que agregar, padre? ¿Algún otro comentario? Me encantó a mí la charla porque es una charla muy diferente, una perspectiva muy diferente de todas las que habíamos escuchado antes. No, muchísimas gracias. Yo les comparto que este tema ya lo compartía, pero realmente más limitado. Ahora que tengo la dicha de poder estar estudiando aquí la licenciatura, pues lo he ido enriqueciendo de más datos y cosa que para mí es fascinante y decir, a ver, lo que yo estoy aprendiendo no es como para llenar mi cerebro, sino para compartirlo a los demás. Pero lo interesante es que todos los temas, principalmente el Evangelio y los temas de la iglesia, no solamente lo hagamos por conocer un poquito más, por adquirir un punto en un diplomado, sino para aplicarlo en nuestra vida. María de Guadalupe nos enseña cómo debemos de ser como discípulos ante su Hijo. O sea, y es una maravilla poder ver que todas las virtudes que ella tiene también están al alcance de nosotros. Hasta Jesús dijo, todo aquel que escuche la palabra y la ponga en práctica es mi madre, es mi hermano, es mi hermana. O sea, no podemos ser madre de Dios porque lo engendremos, no, pero sí lo podemos engendrar en nuestro ser, ¿sí? Con la palabra y sobre todo ponerla en práctica. Ahí sí se me hace maravilloso que Jesús nos haya puesto todo lo que nos pide, sí está al alcance de nosotros. Solamente necesitamos la gracia de Él y el esfuerzo nuestro. Y la divina voluntad para estar en gracia. Por supuesto, por nuestros méritos no lo vamos a hacer. Yes. Bueno, pues muchísimas gracias, padre. Nos encantaría volverlo a tener con nosotros. Luego vemos si está en sus posibilidades. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y ahorita aquí están las fiestas, o sea, aquí en el Tepeyac todos los días del año es 12 de diciembre. A mí me encantó cuando fui a Tierra Santa en mayo de este año y estábamos en la Basílica de la Natividad y todos los días es 25 de diciembre. Entramos al sepulcro y celebré allí la Santa Misa y todos los días ahí es Pascua. Estábamos en Nazaret y todos los días es 25 de marzo, es la Anunciación. Entonces, en el Tepeyac, todos los días es 12 de diciembre. Y entonces es una maravilla poder contemplar todos los hijos de María que vienen con sus gestos. A mí se me pone la piel chinita, me da emoción poder ver cómo muchos de nuestros hermanos indígenas o de otros lugares de aquí de México, del mundo, nos enseñan mucho en piedad popular. Y creo que Sonora también demuestra piedad popular, pero siempre como a que le quedamos debiendo. Pero aquí se desplayan por demostrarles amor a la Virgen, por hacer presencia y decirle, mamá, aquí estamos, aquí está Iztapalapa, aquí está Querétaro, aquí está Chiapas. Entonces, Sonora también lo hace a su estilo, pero sí, la piedad popular, lejos de alejarnos de la fe, nos ayuda a complementar nuestra fe. Así es, bendito sea Dios. Bueno, sí, podemos pasar a hacer los anuncios del apostolado y luego nos da la bendición, padre. Claro que sí. Okay. Les voy a compartir, por cierto, ahí con usted, a través de usted, Marisa, un enlace de YouTube para que entiendan mucho mejor lo que yo dije o intenté decir, que es como un tipo documental que se llama 1531, y así se llama, y está muy creativo, porque como que aparecen actores personificando a Bernardino de Sahagún, a Juan Diego, a Zumárraga, que narran el acontecimiento. Entonces les va a encantar y al final viene como la descripción del códice. Entonces, ahorita se los comparto con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer los anuncios y ahorita regresamos con usted para que nos dé la bendición. Bueno, entonces queremos invitarlos mañana a que nos acompañen. Todos los jueves tenemos adoración al Santísimo en vivo por la página de Facebook del Apostolado desde Tecomán, Colima, de 6 a 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y todos los jueves también de 7 de la tarde a 8 de la noche desde Guadalajara, Jalisco, desde el seminario de San José de los Siervos del Divino Amor,
tenemos adoración al Santísimo con el Padre Jesús Leonardo Rebollo León, y eso se transmite por el canal de YouTube. Bueno, pero mañana, como es Día de la Inmaculada Concepción, tendremos el rosario con el Padre Jesús Leonardo Rebollo y adoración al Santísimo. Vamos a estar celebrando el Día de la Inmaculada Concepción, y también vamos a estar participando en el Rosario Mundial de la Mujer. El domingo los invitamos a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y a las 6 de la tarde el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la misa y la transmite por el canal de YouTube y por la página del apostolado. El próximo martes tendremos el rosario con el apostolado del Rosario y del Manto de la Santísima Virgen de Guadalupe, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y el próximo miércoles tendremos con nosotros al padre Víctor Hugo Fernández Vélez, y nos va a estar hablando acerca de preparándonos para la Navidad. Los esperamos en todos los eventos. Muchísimas gracias, y regresamos con el padre Isidoro para que nos dé su bendición. Nomás que no tiene la cámara bien allá. Sí, pues que Dios les bendiga. Vamos a cerrar este momento de encuentro, de nutrirnos. Vamos a pedirle a Dios, por intercesión de la Virgen de Guadalupe, que sigamos experimentando ese rostro maternal, misericordioso que Dios nos ofrece como Padre, pero también se nos olvida que tiene entrañas de madre, como nos dice el Antiguo Testamento. ¿Puede una madre olvidarse de su hijo? Aunque hubiera una, yo no me olvidaría de ti. Dios también tiene un rostro maternal. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Creo que al ver a María de Guadalupe, entendemos perfectamente las entrañas maternales de nuestro Dios. Por eso vamos a ponernos bajo su poderosa intercesión de la Virgen, que nos cobije con su manto, y vamos a acogernos a ella diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre su apostolado, y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Y nosotros. muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan una muy bendecida noche. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Que le vaya muy bien en todos sus exámenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.